ver, vamos a ver si podemos hacer un vídeo mencionando algo que entiendo que se sentía en estos tiempos que corren, porque nadie está mirando por nosotros, excepto entre nosotros mismos. O sea, lo que debemos hacer los que entendemos ciertas cosas precisamente es hablar. ¿Por qué? Pues propiamente por amor. O sea, no hay otra explicación posible. Ah, habrán grupos de personas que lo hagan por otros motivos, pero realmente el que está en el camino a la verdad es por amor. No queda otra. No hay nada de lo que lucrarse en esto y no hay ningún interés en que los demás entren en conflicto por entrar. Es más que nada facilitar cierta información que se observa necesaria desde aquí, nada más. Entonces, si nos paramos a pensar y lo hacemos desde una perspectiva más allá de nosotros, o sea, desde fuera, podremos observar que no pertenecemos al estrato natural, o sea, al estrato artificial. Nosotros no somos seres artificiales, sino biológicos. Una lógica de la vida. Tenemos que tener en cuenta que no habría vida sin la biología y que venimos de ese estrato y es la... Yo, para ser más preciso, diría que es todo lo que proviene de la fuente universal y que es eh, visible gracias al éter, este tema que hemos ido tocando, gracias a la luz y gracias a un montón de factores que para nada son casualidad y que han hecho todo esto posible, que se llama vida, bio y dio, lo englobaría en lo mismo. Pero nosotros somos seres naturales de esa biología y no de una naturaleza tecnológica. Debemos de ser conscientes de ello y no hace falta hacer un desglose porque es algo que todo el mundo sabe en su interior. Y lo único que debemos de hacer es reconocerlo y volver hacia atrás. No hacia atrás en plan lineal, histórico, sino volver atrás es más que nada volver a nuestro origen, reconectar con nuestro diseño original. Porque muchas de las cosas se han degenerado aquí y bueno, cuando observemos la naturaleza tenemos que estar en vigilia para observar qué es en su estado natural y qué es una manifestación de, del caos que ha perdido el orden natural. Entonces, tendremos que indagar mucho sobre ciertos temas y ciertos conceptos para no caer en confusión, pero es muy necesario saber estas cosas. O estas, al menos saber cómo yo me expreso para, pues lo mismo, para decir que no se caiga en confusión. Porque naturaleza simplemente indica tu procedencia natural. Tú puedes ser de una naturaleza del orden, una naturaleza del caos o una naturaleza de la luz o una naturaleza de la oscuridad. Y uno no puede decir dualismo, bla, 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 bla. Oscuridad, eh, en este caso, significa que ha perdido su originalidad. No caigamos quizá en entender esto como un concepto que no es. Oscuridad es el que no está siendo lo que es por naturaleza. Pueden haber, para poner un ejemplo y anexándolo con el éter y toda la serie que estamos llevando con José Antonio, una cosa de, o un efecto o una creación o emanación que proviene de la fuente y es un ser biológico, se puede artificializar. Nunca va a dejar de ser biológico por su naturaleza, eso es a lo que queremos llegar, pero se ha desprovisto de ella. O sea, al mezclarse con tecnología, esto estoy poniendo un ejemplo de un humano androide del futuro, que también es del pasado porque no hay nada nuevo bajo el sol,
pero se tiene que entender que ese ser está perdiendo su naturaleza biológica para convertirse en un ser androide, artificial y mezclado. Entonces, eh, eso es a lo que me refiero con naturaleza. Si tú te paras a pensar, cuando llegas de forma natural y tú decides qué hacer con ello, si restaurar hacia o ser fiel a tu naturaleza o introducirte en el programa, que lógicamente en el programa no eres tú el introducido, sino papá y mamá, la cultura y el sistema lo que hacen que tú te conviertas en un ser artificial. Porque vamos a compartir la pantalla para poder explicar esto de mejor forma. Es que en nuestra naturaleza, si no hubiéramos nacido en medio del sistema, la cosa iría así. Porque por lógica un ser se desarrolla en su entorno natural y no se enreda con el programa que hay externamente, por lo tanto no sería, digamos, manipulado o programado para pertenecer a ese sistema, y lo más lógico es que se desarrollara de esta forma si no mantuviera el contacto con o se dejara manipular por lo que no es, pero si no mantuviera contacto con otras tribus que han sido también más o menos afectadas por ciertas cosas que tendríamos que profundizar mucho para hablar de ello. Así que bueno, voy a ir con lo que quería hablar. Em, un ser artificial, así es como te lo pintan, androide mezclado con tecnología. Y sí que es cierto que es un ser artificial, pero no necesariamente debes de lucir así o debes de llegar a este extremo para ser un ser artificial. Como digo, es una fase más avanzada de artificialidad. O sea, por ejemplo, este personaje que vemos aquí ya está completamente robotizado. Algo debe de todavía de mantener para que pueda funcionar, pero no es ni mucho menos el total de la palabra un ser artificial. Como he dicho, aquí lo tengo escrito, pero la cosa es que artificialidad es esto. Esto ya es un ser artificial porque, como hemos dicho, está desprovisto de su naturaleza, su condición natural, como entidades orgánicas, biológicas, bla, bla, como he dicho, naturales del orden. Solo podemos encontrar el orden en el estrato al que pertenecemos, del mismo modo que el caos está incómodo en el orden. Esa es su naturaleza caótica. No sé si me explico, ni bueno ni malo, es su naturaleza. Y la nuestra es biológica. Para que el orden pudiera darse y la vida pudiera darse, tuvo que hacerse así, no había otra manera. Evidentemente, cada uno tiene la libre voluntad de pertenecer al orden, o pertenecer al caos, o pertenecer a el falso orden dentro del caos, que luego lo veremos. Pero la cosa es ser fiel a tu naturaleza y no reprimir y no mostrar lo que no eres. Entonces, esto que vemos aquí, me queda en este lado, perdonad, es un programa que se ha implantado al ser humano para que funcione así. Pero realmente en tu niñez, cuando empieces a ser programado por esto, tú vas a entrar en conflicto porque el niño lo que tiene es que expresa lo que siente en cada momento y siente que no está siendo ubicado en su lugar natural, que serían las selvas y los bosques y las junglas, en un clima tropical, en la zona del equilibrio, que es la zona que ahora se mantiene en la Tierra porque tiene que haber ese equilibrio siempre, aunque sea a menor escala. Y es inalterable y es inviolable y es invulnerable porque si no se procede a, digamos que a una reestructuración de la Tierra por sí misma, lo hace de forma natural. Entonces, todo este ritmo y modo de vida es artificial. Tenemos que tener en cuenta que eh, en esa naturaleza nosotros no haríamos ninguna de estas actividades, ni evidentemente llenaríamos nuestros templos de artificialidad.
por todos los portales, no solo por la boca, nariz, ojos, oídos, piel, sino también por mente, que es evidentemente donde más podemos observar que el programa se implanta, pero es en todo. El cuerpo físico está completamente parasitado, del mismo modo que la mente y todo lo demás que podríamos seguir hablando horas. Pero debemos de darnos cuenta que nuestro comportamiento y nuestras acciones se basan en ello. Entonces, los que empezamos a entender que esto no es una creación, o podéis poner la palabra que os resulte más cómodo, pero tenéis que entender que todo proviene de una fuente. Y podéis decir, sí, pero hay fuentes de agua y fuentes, sí, pero esas fuentes provienen de otra fuente. Al fin y al cabo, la idea del concepto eh, de Dios, fuente o creador o emanador o proyector, porque muchos usan el término tecnológico para describir esto, está mucho más allá ahora mismo de nuestra comprensión, pero podemos conocerlo. Entonces, los que empezamos a observar que esto no es una creación, prisión, ni una tontería, ni nada que es para que te simplemente juegues o para que te lo tomes como a broma. Eh, Evidentemente que hay un libre albedrío y se tiene que comprender, pero tenemos que ver que esto es una creación de amor. Y cada uno puede tener su punto de vista, su perspectiva, pero no confundir esto con una prisión o la creación de un ser malvado o... No sé si me explico, todo esto proviene del amor, de la sabiduría y de la inteligencia eterna. Es la omnisciencia en sí, es el amor en sí, y es toda la sabiduría en sí quien está detrás de todo esto. Y unos pueden verse separados o conectados a ello, es indiferente, no estamos tratando de negar que provenimos de ahí y que somos de ahí y que eso de ahí está en nosotros en pequeña o gran porción dependiendo de nuestra conciencia. Pero no es a lo que yo quiero o lo que yo quiero centrarme hoy, solo quiero recalcar que somos parte de ahí y que somos biológicos y que por lo tanto pertenecemos a ese estrato. Por lo tanto, lo más sabio e inteligente sería traer esa sabiduría, no traer porque yo no soy abanderado de nada, simplemente fluye a través de mí para que centremos la vista en las cosas que son trascendentales y es reconocer nuestra naturaleza y por lo menos para empezar a reconocernos o empezar a conocer lo que realmente somos, lo más sencillo es volver a nuestro estrato. ¿Por qué? Porque es la única forma en la que desarrollamos nuestro potencial. Y primero, antes que observar que la solución es únicamente externa, deberíamos decir que es más bien interna, no externa. O sea, que el regreso a lo natural, el regreso a tu, digamos, alineamiento con tu ser, procede desde dentro, porque es desde dentro hacia afuera. El último paso posiblemente sea retornar a la naturaleza, a estas selvas, junglas y bosques tropicales, que vamos a ir a ver el motivo por qué. Entonces, si mostramos esto, debería hacernos pensar que lógicamente, así a simple vista, lo de abajo lo vamos a rechazar y no nos parece normal. Pero es evidente que estamos mucho más cerca de lo ácido que de lo alcalino. Lo alcalino, en el orden que te brinda el sistema, es inviable porque el sistema todo lo que toca lo convierte en ácido. Como he dicho antes, en esta fotografía, ninguna de estas acciones son alcalinas. Ninguna de estas. Debemos de comprender que todo lo que entra en nuestro cuerpo se puede catalogar también desde la electroquímica. Entonces, no solo hablamos en términos de electromagnetismo o de vibración y frecuencia, sino también en electroquímica. La química también tiene su frecuencia y su vibración. Por lo tanto, si consumimos acidez o si estamos en entornos ácidos, nuestra química es contraria a nosotros. Por lo tanto, estamos autodestruyéndonos. Se tiene que comprender esto.
porque lo que viene es necesario que estos conceptos queden claros. Si comprendemos que el oxígeno, si comprendemos que nuestro entorno, todo es alcalino, que lo que comemos debería de ser alcalino, que lo que... No sé si me explico, que nuestras acciones deberían de ser alcalinas, porque esa alcalinidad es lo que restaura nuestro cuerpo y nos lleva al estrato que pertenecemos. Es completamente una acción anti-inteligente condenarnos a nosotros mismos nuestra existencia aquí, acidificándonos y estando en entornos acidificantes. De hecho, el ejemplo que he puesto abajo puede ser extremo, no hace falta llegar a esto, pero necesitaba estas fotos para explicar lo que voy a explicar. Y es que estar en un entorno artificial sí o sí va a acidificar. Esto es un extremo. Pero debemos de entender que en nuestro cuerpo también sucede lo mismo. O bien conviertes tu templo en un jardín, como vemos en las fotos de arriba, que sería lo más acorde porque ese es tu hábitat. Entonces, o lo conviertes en eso o lo conviertes en un vertedero. Vertedero o Chernóbil o Fukushima, como queráis llamarlo. No hace falta llegar a ese extremo. La ciudad en sí es acídica, o llamémosle ácida o acidificante. ¿Por qué? Porque es contraria a nuestra naturaleza, porque estamos dentro de un ordenador en el que se emiten radiaciones contrarias a nosotros, se produce una electroquímica contraria a nosotros, se produce un electromagnetismo contrario a nosotros, más bien lo parasita, entonces todo esto nos está llevando a nuestra propia destrucción. Y no se trata de salir y volver a la jungla directamente, o a las selvas, o a los bosques, o a las montañas, o a los páramos directamente. Se trata de cambiar la naturaleza interior, como he dicho. Entonces, ¿qué podemos hacer? Comprender que todas, como he dicho, todas nuestras acciones o son alcalinas o son ácidas. O producen una frecuencia natural en nosotros o la destruyen. O sea, o provocan una frecuencia que destruye nuestro templo. Tenemos que tener en cuenta que el templo es realmente tu materialización aquí. Todas esas energías o todas esas, llamémoslo, o tu espíritu, si lo queréis mencionar así, cuando se manifiesta aquí, se materializa aquí, esto es lo que hay. No puedes perder esto en tu camino de recordar quién eres. Y no debemos de separar materia y espíritu. Lo vamos a ver más adelante. No me quiero enredar en esto porque son muchas horas. Y nosotros tendemos a decir espiritualidad, materialismo malo. Cuidado. Es evidente que es la unión de varias cosas, pero no debemos despreciar ni lo más denso ni lo más sutil en nosotros, porque forma parte de este recordatorio o de reconocer quién somos. Entonces, sabemos que hoy se están expandiendo ciertos conceptos, no hoy, sino provienen desde de la antigüedad, conceptos como desprecia tu cuerpo, maltrátalo, deséchalo porque es innecesario y además te va a poner impedimentos para que tú espiritualmente te desarrolles, bla, bla, bla. Pero es que el trabajo espiritual pasa por el trabajo físico. No debemos de obviar esto y puede que muchos estéis en contra de esto, pero os aseguro que a la larga lo iremos viendo. Evidentemente, si tú ahora coges y te llenas de toxinas, ¿qué trabajo espiritual estás haciendo? Ninguno. Espiritualidad es conocerse a sí mismo y por eso necesitamos nuestro vehículo, porque somos nosotros, ¿vale? Entonces, debemos de empezar a cambiar. ¿Cómo? Primero sabiendo, entendiendo qué es lo que nos destruye y lo que no. Evidentemente, eh, iremos observando que todo es mucho más, puede usar la palabra jodido de lo que parece, porque si nos paramos a pensar en el tema de la alimentación, hay una gran verdad y un montón de ilusiones. Pasa con todos los temas, pero esto es mucho más visible y más palpable. Una
alimentación alcalina o encontrar el diseño de alimentación para cada ser humano, o sea, para la humanidad, eh, es muy doloroso para el ser humano, porque estamos acostumbrados a megadietas, distintas etiquetas para la alimentación, que si vegano, que si carnívoro, que si paleo, que si keto, que si... Y hay un montón, pero solo una única verdad, y es que el frugivorismo o alimentarse de frutas está por encima de todo eso. Y no hay que verlo como una etiqueta, es frugívoro, no, es mi alimentación natural. Y sé que se entrará en conflicto, pero uno debe de comprender que por sutileza y se entenderá que es lo menos denso, por lo tanto, lo más cercano a lo ligero, a la luz, porque en inglés light significa tanto ligero como luz. Y esta alimentación es la que nos hace llenarnos de luz. Debemos de comprenderlo. Que cada uno haga su discernimiento de si esto es verdad o no, porque sé que hay mucho enredo en esto y cada uno pertenece a un tipo de dieta, que si keto, que si de esto. Entonces, yo no estoy aquí para hacer ese trabajo, pero sí que estoy para decir las cosas como son y intentando respetar el momento de cada uno en el camino, pero debemos de dar un paso adelante, ya no podemos callar las cosas para quedar bien o para ganar amigos, no venimos a eso. Entonces, bueno, debemos de comprender eso. Lo alcalino siempre va a ser lo natural y si tú vas reconectando tu cuerpo vas a ir entendiendo que hay cosas que te estaban destruyendo y cosas que no. Cuanto más natural te vuelvas, más recibes el impacto de la bala, más dolor te causa y más rápido recibes el efecto. Puede parecer negativo, pero no lo es. Hay más conexión con tu cuerpo y el dolor se intensifica y los efectos se intensifican para tratar de avisarte. Puede parecer que estás en debilidad, pero en verdad lo que estás es en mayor conexión. Evidentemente eso sucede si seguimos quedándonos en el entorno ácido. Cuando estas cosas suceden es para que tú te vayas moviendo a tu lugar de origen, en el que no sufrirás esas consecuencias. Evidentemente, por naturaleza, vas a rechazar cada vez más lo ácido porque dirás, hostia, me está causando mucho dolor el estar en un lugar en el que hay productos químicos y, hostia, pues estoy más débil. Repito, no, estás más consciente. Entonces ya dependerá de ti si tú quieres forzarte a estar en un entorno ácido, vas a sufrir más las consecuencias y quedarás como el débil. Pero hay que ser smart, inteligente y decir, vale, si yo me voy a mi entorno natural, estas cosas no van a suceder, porque todo lo que me rodeará será alcalino, como yo. Pero vamos primero al interior. ¿Qué pasa cuando tú limpias y te vuelves alcalino? Que ese es tu balance, ese es tu equilibrio. Van a suceder cosas en el cuerpo como limpiar, llegar al punto en el que eliminas todas tus toxinas. Por lo tanto, todo lo que bloqueaba tu conexión con el cuerpo, como he dicho, te la va a devolver, incluyendo la claridad al pensar, la claridad al observar, la claridad al discernir y, evidentemente, un sistema en el que los órganos empiezan a funcionar y las glándulas empiezan a funcionar del modo original, nos va a eh, ir incrementando en otros aspectos, el ir dejando las cosas artificiales. Por ejemplo, vamos a empezar a poner frutas en nuestro cuerpo. Por naturaleza, nuestro cuerpo va a empezar a rechazar cosas como tabaco, carne, estimulantes, café, ¿no? Todo este tipo de cosas, lácteos. Eso va a empezar a suceder y saldrá de forma genuina, porque una de dos, o vuelves a tu forma acidificante, o en el camino alcalino va a haber un conflicto y te vas a ver obligado a, como he dicho, dejar todo eso. Es tu decisión. Evidentemente que cuando te empieces a encontrar mejor alcalinamente, ya es una cuestión de sabiduría aplicar una o la otra. Pero
em, vas a empezar a ver cómo ciertas acciones dentro de ti crean un conflicto interno, crean caos, generan ansiedad, te cuesta respirar, pero como he dicho, todo esto te avisará de por dónde ir. Empezarás a dejar de ver cosas que producen acidez, que producen también estupidez o adormecimiento del ser, de la conciencia. Adormecer la conciencia también es acídico, porque te lleva directamente a cometer acciones acídicas o ácidas, se debe de comprender. Entonces dejarás de poner en tu vista distracción, dejarás de alimentarte por tu vista de programas de telebasura, de hecho te apartarás de toda esa tecnología destructiva, te irás apartando más bien también de la tecnología, aunque yo hipócritamente la estoy usando para poder comunicarme, pero no es que me sienta muy cómodo estando rodeado de aparatos, pero todo eso se va a ir yendo. Dejarás de ver pornografía, dejarás de ver, como he dicho, series baratas y todo este tipo de cosas, dejarás de distraerte. Lo único que entra en tu ojo es observar. Te pones a observar, pero te pones a observarte a ti y a lo que te rodea, estando en conjunción con tu naturaleza. Es lo más obvio y lo más cercano a una acción alcalina. Dejarás de escuchar música destructiva y caótica, dejarás de escuchar chismorreos, dejarás de juntarte con gente que eh, tiene un habla destructiva, en tu habla cambiará también, se volverá más ligera, más lúcida. Eh, Evidentemente podemos hablar de un montón de cosas aquí, la piel, lo que pones en tu piel, ya no pondrás productos químicos, ya no lavarás ni tu cuerpo ni lo que te pones encima con esos productos químicos porque son destructivos. Dejarás de ponerte cremitas, jabones artificiales, protector solar porque es destructivo. Dejarás de usar gafas de sol porque empezarás a captar la luz del sol tal como es. Un montón de cosas, tus olores internos ya no serán negativos por ninguno de tus portales. Empezarás a oler bien y realmente a flores y a dulce, a frutas. Es una locura todo lo que pasa cuando entres en este camino. Pero para eso debemos de volvernos, como he dicho, alcalinos. Y podría seguir hablando un montón de cosas, pero creo que me extendería. Quería hacer solo una introducción breve y ya estoy llegando a la media hora, pero toda tu vida se transformará. Tu vida anterior será removida y empezarás en el camino de la regeneración. Todos tus hábitos cambiarán, todos tus pensares cambiarán y todos tus haceres cambiarán, de forma que ya no te reconozcas cuando te mires al espejo en comparación con tu yo ácido. Y evidentemente es como en muchas tradiciones se menciona, de muerte a vida, el renacimiento, el quitarte las vestiduras antiguas y ponerte las nuevas, renovar tus aguas, etcétera. Y eso es lo que debe de suceder dentro de ti. Eres agua, sobre todo destilada, debes de empezar a moverte como el agua y de introducir agua y de introducir éter, de introducir luz y quitar y remover todo eso que se ha estancado dentro de nosotros, provocando lo que aparece aquí como vertedero. Ahora mismo, en degeneración, la mayoría de la humanidad es aquí y debemos de incluirnos todos. Y sé que es doloroso y sé que es un proceso de decir, vale, esto es cierto, es muy jodido personalmente, pero a veces las situaciones en tu vida te llevarán a darte cuenta de que necesitas ese cambio o serás arrastrado. ¿A qué? A la muerte, precisamente. Pero es una muerte incompleta de todo lo que tú representas, no solo el físico. Entonces debemos de poner la vista en estas cosas y dialogar internamente para intentar separar lo que no es verdadero en nosotros de lo que es, aunque esté ahí en modo semilla gritando porque quiere ser lo que es por naturaleza. Así que lo dejamos aquí y un abrazo, espero que todos estéis bien. Vamos a seguir profundizando en estos temas, aunque tenéis que poner de vuestra parte para seguir este proceso.
porque ya os digo que nos va a confrontar cada el nuevo concepto va a ser como un flechazo en nuestra espalda, porque ya os digo, va a haber un conflicto entre dos naturalezas dentro de nosotros. Y bueno, sin más, tenemos que estar preparados para eso. Evidentemente, quien no esté en este camino, este vídeo no es para él o para ella, pero no hay ningún problema. O sea, si os tiene que llegar el momento, llegará, y si no, no llegará, porque será vuestra naturaleza. Así que es eso, un abrazo para todos.